encuentro, para vernos un poquito. Nos convoca hoy una propuesta ideada por profesores que están llevando a cabo un proyecto de investigación entre dos instituciones, la profesora Nora Tarruela, la profesora Viviana Boleta, la profesora Gabriela Carnevale. Este proyecto tiene que ver con la transmisión en tiempos de pandemia, conversaciones con profesores de colegios o de escuelas secundarias. Se desprende de un proyecto, como les estaba diciendo, de un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en forma coordinada mejor dicho, profesores de la Universidad Nacional del Comahue, con sede en Viedma, y el Instituto de Formación Docente de Villa Regina, cuyo título es el siguiente: Condiciones actuales para la transmisión en la escuela secundaria. Para poder, yo les cuento un poquitito los antecedentes, cómo llegamos aquí a vernos y a convocarlos en este conversatorio. Para poder llevar adelante este trabajo, fue necesario firmar en el año 2018 un acuerdo marco entre la Universidad Nacional del Comahue, sede Viedma, comúnmente llamado CURSA, y el Instituto de Formación Docente de Villa Regina, a los efectos de facilitar el intercambio de acciones de formación permanente, extensión e investigación entre ambas instituciones. Una acción desarrollada, les cuento, durante el año 2019, fue un espacio de formación permanente que creamos con las profesoras autoras de esta investigación en el instituto, una formación interna para todo el personal del instituto. Durante todo el año nos acompañaron las profes, motivando a los docentes hacia la investigación. Ellos tienen desde el proyecto otras acciones, como presentaciones en congresos y demás, y que en esta época difícil, especial, han recreado, han hurgado en sus cabezas para formar este conversatorio. Entonces, hoy les presentamos a la profesora Viviana Boleta, Nora Tarruela y Gabriela Carnevale. Empezamos por Norita Tarruela, les voy a contar un poquito quién es, poquitito, es profe de la Universidad Nacional del Comahue, pero está muy ligado a los institutos de formación docente porque ella ha sido directora de nivel de la provincia de Río Negro para los institutos, así que es una persona muy cercana, con titulaciones especiales y muy preparada para este tipo de investigaciones. Por otro lado, la profesora Viviana Boleta es profesora y licenciada en psicopedagogía, especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Posee una maestría en educación con orientación en ciencias sociales y actualmente es profesora adjunta, como la profesora Nora Tarruela, de la Universidad Nacional del Comahue, y dirigen y están activas en la tarea investigativa desde hace mucho tiempo. Por su parte, la profesora Gabriela Carnevale tiene una amplia trayectoria académica respecto a la formación, porque es profesora y licenciada en psicopedagogía y especialista en pedagogía de la formación. Ejerce en el área de prácticas de nuestro Instituto de Formación Docente desde hace un buen tiempo. Entonces, con ellas las voy a dejar para que les cuenten un poquito en qué están trabajando y cómo han adaptado estos conocimientos a la propuesta del conversatorio. Lo que les voy a pedir a partir de ahora es que apaguen los sonidos, los micrófonos, para que no haya interferencias y podamos escucharlas mejor a ellas. Si les parece, chicas, adelante. Bueno, muchas gracias, Silvina. Hola a todos, hola a todas. Gracias por participar y por compartir este espacio que intenta ser justamente eso, un conversatorio, un espacio de diálogo, ¿sí? Difícil también en esta situación, digamos, de vía Zoom y demás, pero no imposible, ¿eh? Así que acá estamos. Bueno, les voy a contar inicialmente cómo pensamos esta propuesta
de conversatorio que titulamos La transmisión en tiempos de pandemia, conversaciones con profesores de escuelas secundarias, que pretende de algún modo construir un espacio de diálogo sobre las singulares experiencias de dar clase en tiempos de pandemia, escuchar a los docentes y analizar a la luz de la categoría de transmisión, que es nuestro tema de investigación específicamente, sobre 3 cuestiones claves que me interesa remarcar porque serían de alguna manera los ejes que van a orientar toda la presentación, que también van a ser mis compañeras, Nora, Caro, Lidia, Gaby. Esas preguntas son: ¿qué condiciones crean, inventan, producen, recrean los docentes de escuelas secundarias para que algo de la transmisión sea posible en este contexto? ¿Qué formas adquiere la transmisión en esta modalidad de trabajo en línea? Y una tercera pregunta que nos hicimos fue: ¿cuáles son las tensiones y dilemas que sortean los docentes en esta cotidianeidad? Si bien estamos advertidas de las dificultades y los dilemas a los que nos enfrentamos en este escenario de virtualidad intempestiva, que no nos permitió acomodarnos ni organizarnos, nuestro aporte con la investigación justamente fue indagar e identificar aquellos indicios, aquellos gestos, esas escenas, esas experiencias que dan cuenta de que algo del orden de la transmisión se pone en juego aún en esta situación. Y compartirla con ustedes porque estamos convencidas básicamente de la potencialidad de la escuela como espacio de encuentro aún en condiciones de distanciamiento social. Decimos que mucho hay señalado y trabajado estos días, ¿no?, respecto a las dificultades, a las tensiones con las que nos enfrentamos como docentes, pero nos quisimos situar básicamente no solo en ellos, sino también en cómo se van resolviendo esas situaciones, vuelvo a insistir, para que algo de la transmisión suceda, y lo que advertimos justamente en nuestra indagación es que algo está sucediendo y muy fuerte, y sobre eso vamos a hablar. Queremos contarles un poquito cómo surgió la cocina, ¿no?, de cómo surge este conversatorio. Bueno, en realidad surgió de nuestras reuniones de todos los martes que mantuvimos aún en tiempos de distanciamiento y vía Zoom, cuando nos sentábamos a conversar sobre nuestro tema de investigación, que como bien dijo Silvina, se centra en las condiciones para la transmisión en la escuela secundaria, diríamos, en tiempos de normalidad, por llamarlo de alguna manera. Esas reuniones son todos los martes con mi equipo de investigación, que la verdad que quiero compartir sus nombres, quiénes son, porque están todas presentes hoy en esta escena también. Somos muchas, todas mujeres, ocupamos distintos lugares, por supuesto, con distintos niveles de formación, pero hemos logrado un equipo de trabajo hermoso. Ellas son Nora, Lidia, Renata, Gabriela, Carolina, Karina, María Emilia, Alicia, Natalia, Ana Clara. Y bueno, forman parte de este proyecto de investigación que, como dijo Silvina, es del CURSA, del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, de la Universidad Nacional del Comahue, y se enmarca en un programa de investigación que reúne una serie de proyectos de investigación y está dirigido por la profesora María Inés Varila. Bueno, a partir de estos diálogos de los martes, en situación, vuelvo a insistir, de cuarentena, todos los martes, reunidas vía Zoom, empezamos a preguntar allá por marzo, abril, en esa circunstancia intempestiva, virulenta, perpleja, sobre la transmisión en esas condiciones. Y por momentos decíamos, bueno, no vamos a poder hacer entrevistas, trabajar con los docentes como lo veníamos haciendo, pero también dijimos, wow, como investigadoras también tenemos que estar atentas y advertidas sobre lo que está pasando hoy en esta situación. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa con la transmisión en este tiempo? Bajo esta escena, ¿se pone en suspenso? ¿Se cortó la transmisión? ¿Qué pasa con esas condiciones y con ocasiones para que tenga lugar la transmisión? Y dijimos, no, algo está pasando, tenemos que salir a pesquisar eso, estar advertidas, ¿no? Y en ese sentido nos pareció más que relevante y significativo escuchar y escucharnos
porque también somos docentes de la universidad, pero somos docentes. Y empezamos a preguntar sobre eso que estaba pasando, lo que se vivía, lo que aún hoy se vive y se siente en términos de transmisión en situación de acompañamiento en línea, como le llamamos nosotros a los alumnos. Esos martes fuimos compartiendo lo que nos pasaba a nosotras con nuestros estudiantes, que nos generaba en el cuerpo la falta de presencialidad, las sensaciones, los sentimientos. Compartíamos de alguna manera esa incertidumbre, ¿no? Y esas dificultades. Y quisimos también estar cerca de los docentes de escuela secundaria que presuponíamos también estaban atravesando situaciones similares. Y lejos de dejar de hacer entrevistas, dijimos, no, tenemos que acercarnos y empezar a trabajar con ellos. Y les cuento esto porque, bueno, justamente como decía Silvina, todo el año pasado trabajamos con el instituto, con los docentes, en motivar de alguna manera esto de la investigación y desmitificar ese halo, ¿no? que por ahí muchas veces está girando alrededor de la investigación, que hace que pensar que los científicos, ¿no? son alguien diferente, que operan en determinados lugares, y en realidad somos esto, somos docentes, investigadores, que nos preguntamos, que lejos de quedarnos conformes con respuestas que aparecen, seguimos siempre preguntándonos. Y vuelvo a insistir esto, preguntarnos no solo por las condiciones de la transmisión en circunstancias de normalidad, sino también decir, bueno, ¿qué está pasando ahora en este escenario? Y qué mejor que pesquisarlo en el momento en que está sucediendo, ¿no? De este modo los invitamos a dialogar a varios docentes de escuelas secundarias que por supuesto bueno, se sintieron convocados a este invite que les hicimos y quisieron compartir con nosotros esas preocupaciones, esas ideas, y mediante, por supuesto, entrevistas virtuales, ¿no? Como es ahora todo, empezamos a evidenciar gratamente que había muchos elementos que daban cuenta de que efectivamente la transmisión tenía lugar, que bajo otras condiciones y ocasiones también se transmite, y que hay muchas preguntas, muchas dudas, mucha ansiedad, pero también necesidad de reunión, de unión, de sostenimiento de la tarea, del vínculo, no solo con los estudiantes, sino también entre los docentes y con la institución. Y esto nos pareció sumamente interesante reponerlo, ¿no? Porque también era algo que sentíamos nosotras como investigadoras y como docentes. Entonces, evidenciamos que también en ellos estaba sucediendo. Bueno, de esas reuniones de diálogo y reflexión, de escucha analítica y sostenida con los docentes, fue surgiendo la idea y la invitación a este conversatorio. Dijimos, qué mejor que ponernos a dialogar y compartir esas reuniones de los martes y hacerlas públicas de alguna manera, ¿no? Así que mucho de lo que les van a contar ahora mis compañeras, en realidad es eso, es lo que fuimos construyendo, vuelvo a insistir, en esa reunión de los martes, que también para nosotros en lo personal fue un mimo, fue esto de poder seguir unidas a través de esta tarea, a través de este proyecto, de este equipo, y sentirnos que estábamos juntas y que podíamos no solo pensar, sino pensar juntas. Qué mejor que eso, ¿no? Bueno, en ese sentido agradecemos infinitamente la participación en el proyecto de Gaby, ¿no? Bueno, que ella siempre con sus ideas locas nos dijo, ¿y qué mejor que hacerlo a través del instituto? El instituto, por supuesto, siempre con su hospitalidad, con su reconocimiento a nuestra tarea, nos invitó bueno, formalizar este espacio, y la verdad que les agradecemos infinitamente. Bueno, también es nuestro cariño, ¿no? El que nos hizo pensar en esto, porque la verdad que, bueno, tanto Nora como yo, Caro, tenemos un aprecio especial por los institutos, así que muy, muy agradecidos por este convite, y la verdad es que sentimos muchas ganas de estar acá y compartir un poco lo que estamos pensando. Brevemente decirles que, bueno, que nosotros tenemos este proyecto de investigación que inició particularmente en el 2017, pero que en realidad es una temática, o la temática de la escuela secundaria, es una temática que nos preocupa desde hace tiempo. En lo personal, ya desde el año 97 que empecé, digamos, con la investigación, vengo pensando en la escuela
secundaria y muchas de nosotras también. Y bueno, fuimos abordando distintas áreas y distintas temáticas, ¿no? Acercándonos a preguntas y preocupaciones vinculadas a la enseñanza, al aprendizaje, y en esta última ocasión, con este proyecto en particular, a la transmisión. ¿Por qué la transmisión? Bueno, porque entendemos que en la actualidad es un concepto que cobra relevancia en el marco de la expansión del nivel secundario y también de las dificultades que está teniendo este nivel para cumplir los objetivos. Y básicamente también por la potencialidad que tiene la escuela como espacio para que el proceso de transmisión tenga lugar. Miriam Soswell, en una publicación muy reciente, es actual, es de ahora de 2020, que les comparto si quieren tomar nota, quienes están escuchando, que se titula Hacer posible la escuela. Es muy interesante el planteo que van haciendo allí, pero bueno, me interesa compartir que ella también señala la necesidad de hacer lugar a la producción e invención pedagógica para consolidar el proceso de inclusión sin fragmentación, dicen, ¿no? En ese sentido, entendemos que abordar la problemática de la escuela secundaria requiere hacerlo desde lo que nosotros llamamos una ética de la transmisión, que implica asumir una responsabilidad en el proceso de humanización, de cómo donar, ofrecer, pasar eso que es considerado válido, necesario para las nuevas generaciones, para que ellas puedan hacer con eso algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Es decir, asumir la responsabilidad social de lograr que todos los que asisten a las escuelas puedan disponer de una herencia cultural que les sirva de sostén para sus vidas. Obviamente, atrás de estas ideas, bueno, podemos encontrar referentes teóricos como Hannah Arendt, básicamente, ¿no? Que justamente nos dona esta idea de educación, ¿no? En términos de una ética de la transmisión y de una ética, digamos, frente a la humanidad, ¿no? Nora, te invito a que me cuentes y nos cuentes un poco por qué hablar de la transmisión es relevante y significativo hoy. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Nuestro interés fue a partir del aporte de distintos autores desde el campo de la filosofía, de la sociología, de la antropología, de psicoanálisis, y nosotros resituamos, digamos, la problemática, esta cuestión en la escuela secundaria, pero ahora estaba pensando también una muy buena pregunta para los institutos, ¿no? ¿Cómo transmitimos el oficio docente? ¿Cuáles son las vicisitudes de la transmisión en este siglo XXI? Y básicamente Cornu, que es una de las referentes teóricas que nosotros trabajamos, ella se preguntaba oportunamente en este siglo XXI, digamos, sobre la crisis de valores, sobre la dificultad de transmitir la memoria, cómo transmitir la cultura, si es la cultura oficial o las culturas, y en realidad tenía que ver con una cuestión vinculada a las condiciones de época, digamos que ya todos sabemos, más o menos que hemos leído bastante acerca de las condiciones posmodernas, de la cultura del consumo, de esta cuestión de alteración de las relaciones entre generaciones, el desdibujamiento de fronteras entre adultos y jóvenes, el desdibujamiento de límites entre lo privado y lo público. Creo que son todas condiciones que de alguna manera obstaculizan esto que nosotros pensamos, que es el pasaje de una generación a otra de la cultura, de los objetos culturales. Realmente otro autor nos dice, bueno, miren, la transmisión es algo natural, mientras ocurre nosotros no nos damos cuenta y no hablamos de ello, es como que las cosas que van ocurriendo no las hablamos. El tema es cuando hay grandes rupturas, cuando las tradiciones se ponen en cuestión, y ya notamos que lo nuevo nos aparece extraño, que no nos podemos comunicar, que no podemos enlazar lo viejo con lo nuevo, ahí es donde empezamos a hablar de transmisión.
Y creo que este siglo XXI nos convocó a hablar de la transmisión, porque, bueno, en los discursos docentes decimos ya los chicos no vienen como antes, ya la escuela la tenemos que cambiar, digamos, hay como nuevos escenarios. Por eso la pregunta, ¿por qué la transmisión hoy, en épocas de pandemia? La respuesta es distinta a la de hace un año atrás, ¿no? ¿Por qué hablar hoy de la transmisión? Hoy, como decía Vivi, se interrumpió, ¿qué pasó? Algo pasará de lo que ofertamos a nuestros estudiantes. Y en realidad, esa conmoción da cuenta de me contaba Gaby el otro día, las características del cuento fantástico, como ella está ahí en el profesorado de lengua, sabe un montón. Y entonces me dice, viste que es como el cuento fantástico, que uno lo va leyendo y en algún momento se va encontrando con elementos irreales, reales, y surge la incertidumbre. Y yo ahí lo vinculé, bueno, como mi interés máximo es el psicoanálisis, lo interpreté como encontrarse con aquello que no tiene palabras, aquello que no tiene sentido, que el sentido común que construimos no nos alcanza. Entonces surge la perplejidad, que es lo que nos dicen los docentes en las entrevistas. Estamos desorientados, no sabemos qué hacer, no lo veo positivo a nada de lo que estamos ocurriendo. Y otros dicen, bueno, mira, vos es que le estoy encontrando la vuelta, vos sabés que se me están ocurriendo cosas que nunca se me habían ocurrido, y quizás que esta sea una oportunidad de construir algo que no nos animamos en el devenir o en la rutina cotidiana de la escuela, ¿no? Por lo tanto, creo que el conversatorio nuestro tiene que ver con lo que Kornfeld nos dice, que si nosotros, ante una situación disruptiva, no le damos lugar a la palabra, no hacemos relato, digamos, que arme una red para enlazar a nuestros estudiantes, va a ser imposible que relancemos la transmisión. Bueno, eso es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes. Gaby, ¿qué decís vos? A ver, ¿qué digo? Que digo que no sé tanto de lengua y literatura, ¿eh? Yo voy aprendiendo con los estudiantes, con mis colegas, pero bueno, con ustedes. Pero bueno, fue una idea que surgió cuando miraba las características del cuento fantástico, ¿no? Y parece que todo va más o menos cotidiano, normal, ¿no? Tenemos una vida más o menos tranquila, como estábamos en marzo cuando empezamos, y algo irrumpe, ¿sí? En este caso, este famoso bichito, esta pandemia, ¿no? Irrumpió, ¿sí? Y muchos autores y todos hablamos de la perplejidad, ¿no? ¿Y qué es la perplejidad? Es esto de no saber qué hacer, para dónde seguir, y como decía vos, Norita, en palabras de los profes, desconcierto, incertidumbre, parálisis por momentos, y después, bueno, agarrar y subir. Pero la cuestión lo que nos fuimos preguntando los martes era si era posible pensar la transmisión en este contexto o había otras preguntas más urgentes. Por supuesto que hay muchas y nosotras fuimos haciendo foco en esto. Y lo lindo que vamos compartiendo, como el grupo es tan grande, somos 12 personas que venimos de lugares distintos, aparte de ejercer la docencia, hacemos otras cosas, y no, por suerte la directora Vivi nos da cabida a todas las locuras. En el medio de esas locuras, yo les contaba que estaba haciendo un curso de narración oral, y la profe, Eli Gotel, me brinda una obra de teatro por otros motivos, porque yo quería narrar un cuento, ¿no? Y yo leo la obra de teatro y las comparto con las chicas, y a partir de ahí empezamos a pensar en una analogía teatral. Les cuento muy brevemente que se trata de la obra 6 personajes en busca de un autor, que es de un dramaturgo italiano, Luigi Pirandello. Él fue premio Nobel de Literatura ya por 1934. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Hay 6 personajes que el escritor los creó, los imaginó, los inventó, pero hasta ahí llegó. No les armó ningún libreto, ¿sí? No les armó ningún guión. Entonces estos 6 personajes están bastante enojados, no saben qué hacer, para dónde seguir.
O sea, saben quiénes son, pero no saben qué tienen que hacer. Bien, ¿qué hacen? Suben a un escenario, irrumpen en un ensayo y los que están ahí los miran como diciendo, ¿y estos qué hacen acá? Bien, hasta ahí, después los invito a leer la obra completa o a mirarla. ¿Por qué pensar en una analogía? Bueno, una analogía es una comparación entre dos cuestiones que parecen, que tienen algún parecido, pero no son idénticos. Pero al comparar nos ayuda en el análisis. Entonces dijimos, ¿por qué no pensar en esta analogía teatral para ver lo que fuimos sintiendo y lo que le fue pasando a los profes de la escuela secundaria? De un día para otro cambiamos de escenario, ¿sí? Teníamos un tiempo, un espacio, más o menos flexible, configurado, ¿sí? De golpe, sin ensayo, sin aviso, nos dijeron a mudarse, ¿sí? Y nos mudamos a un escenario que se caracteriza por estos cuadraditos, que si queremos nos miramos y si no, no, que si queremos aparecemos y si no, no. Hay gente que lamentablemente no ha subido todavía al escenario, ¿no? Por momentos tenemos un guión, por momentos improvisamos, ¿no? Un escenario asincrónico también, porque en una obra teatral, ¿uno qué hace? Estamos actuando todos juntos, entran, salen, pero acá no sabemos si están, si no están, ¿sí? Así que a partir de esta analogía nos preguntamos, ¿seremos personajes en busca de un autor que nos vaya armando ese libreto y nos quedamos a esperar? ¿O seremos estos personajes que irrumpen y mientras van actuando, van armando su propio guión, su propio relato, con aciertos, con errores? Y creemos que en esa línea está lo que los profes nos han ido contando, ¿sí? Y recupero lo del relato que dice Norita, porque al hablar con ellos, al ponerle palabras a la perplejidad, ayuda a diseñar, ¿sí? A diseñar algo para estos estudiantes que nos están esperando. Así que, como hipótesis, nosotros confirmamos, o iremos confirmando, que si hay escuela, ahora consideramos que hay otros modos de hacer escuela, hay transmisión, ¿sí? Pero bueno, y como dice Inés Dussel, con pantuflas podemos dar clase, pero qué mejor, y ahora les voy a dar la palabra a Caro, a Lidia, que ellas van a recuperar las voces de estos actores que subieron al escenario. Un escenario diferente, pero están arriba. Bueno, ¿cómo están? Como dijeron mis compañeras y la posta que me hizo Gaby, yo quiero compartir algunas escenas y relatos que nos compartieron los docentes que entrevistamos acerca de esos gestos, esos indicios, esas escenas de transmisión. No centrarnos en lo que perdemos del aula con la virtualidad, sino justamente preguntarnos qué es lo que no queremos perder de la relación entre profesor y estudiante, de lo artesano del oficio, de lo que le da vida a lo que le queremos ofrecer del mundo. Y para eso, compartir, hay gestos de cuidado, y cuáles son esos gestos de cuidado de los que nos han contado estos docentes entrevistados. Yo voy a compartir algunas viñetas textuales de ellos. Una docente nos dice, vos tenés que ir contando con palabras lo que dirías dentro del aula. Vos tenés que decir, hola chicos, hola estudiantes, tienes que estar escrito en grande, con una carita. No puede ser un trabajo práctico en blanco y negro. Una clase en la virtualidad tiene otro formato, un determinado estilo. Por ejemplo, mi materia arranca con un logo de físico-química. Todas las clases al costadito tienen el mismo logo, un dibujito, la letra siempre la misma, el comienzo. Digamos que así como me ven la cara y todas las veces entro con esta misma cara al aula, cuando entrego la hoja de Word, que también haya algo que nos conecte. Esta es la letra de la profe, esta es la forma de subir la clase de la profe. Bien, podemos observar la importancia que le asigna este docente a los rituales, que ya no tienen que ver con el tiempo y el espacio, sino con letras, caritas, dibujos, signos, símbolos, como una forma de poner en resguardo a los sujetos.
Otro docente nos cuenta que hace videos en vivo, otras veces se conecta y les dice, pregúntenme algo, y les habla de algo divertido, por ejemplo, de la vida, va probando. Uno de los títulos que nos cuenta que le puso a una de sus clases virtuales fue Matemática entre el odio y el amor, y así algunos estudiantes se enganchan y contestan. La insistencia en el encuentro, que ya no puede darse por los cuerpos y la mirada, sino ahora por la palabra escrita, por el tipo de letra, por la forma de dirigirse a sus alumnos, de subir las clases, de establecer otros rituales. Un intento de darle entraña, subjetividad, vida a los saberes ofertar. En una de las anécdotas que nos cuenta la profesora de matemática, se advierte que en esta relación, en este encuentro, hay algo como de misterio y seducción, en cierto modo, por los efectos que producen, que están en el orden de lo impredecible del acontecimiento. La docente le cuenta a sus estudiantes que estaba estudiando inglés en cuarentena, y un día lo saludó en un mensaje diciéndole, hola, Timis y Tibis. Jaja, estoy estudiando inglés. ¿Se nota? Y un chico que todos veían que se conectaba, pero que no se comunicaba, le contestó en inglés. Ella dice, no importa cómo, si lo googleó, ahí nomás lo compartió con el grupo de docentes. Está y contestó. Y esas son las cosas que empiezan a resonar. Aunque parezca que no está, pero cuando alguien te toca algo de lo que estamos haciendo, ocurre lo inesperado. Ese gesto es absolutamente extraordinario, porque está dando cuenta que están vivos bajo nuestra voz y nuestras provocaciones. Bueno, y nos hicimos esas preguntas, ¿no? ¿Se puede tocar en educación? ¿Cómo se puede tocar en un vínculo educativo? Y cómo hoy se puede tocar al otro en escenarios tan distintos a los que teníamos en la virtualidad. Por ejemplo, y también qué nos toca del otro, este ejemplo que nos trae Lidia, de la docente que elige compartirles que está estudiando inglés, y en esa elección también tira un señuelo, intenta de alguna manera llegar a ellos. Entonces la pregunta es cómo construir un gesto de toque hoy en escenarios virtuales. En nuestra investigación y los autores que nos gusta leer definen a la transmisión como un acto en el que debe quedar algo tocado. Ese toque sería un soporte para un diálogo vivo y sensible, no es un toque real, es un toque que queda por fuera de lo táctil, ¿sí? En una de las entrevistas que hace Gaby, al finalizar, ella suele preguntar al docente cómo definiría la transmisión después de realizar la entrevista, y esta docente en su relato va construyendo esta definición y dice, creo que no tiene que ver con la entrega de un contenido, sino que se trata de que al estudiante le pase algo le tiene que pasar. Ella dice, no sé si el contenido lo va a necesitar en un futuro, eso que se dice tanto, lo vas a necesitar. Yo también a veces lo digo, pero en realidad no se sabe si lo va a necesitar. Le tiene que pasar algo que te produzca un movimiento en tus sentimientos, como un cimbronazo, algo que te diga, epa, o te maraville, o te parezca terrible. Y ahí encontramos ese toque con el que muchos autores definen lo que es la transmisión. Y para lograr ese toque no podemos dejar de mirar el vínculo educativo, y una vez más, un vínculo que antes nos encontraban en un mismo espacio, dentro de unas paredes, con nuestros cuerpos juntos, en donde cerrábamos una puerta y la intimidad del aula ya habitaba. Hoy eso ya no lo tenemos más, y la pregunta que acá se instala generando tensión es cómo hacemos cuando queremos llegar y al otro no lo tenemos ahí. En realidad en las entrevistas vamos encontrando diversas realidades, aquellos que nos cuentan de que hay estudiantes que no están, que la están pasando mal y que no están pudiendo, eso genera muchos sentimientos, mucho malestar. Después están muchos otros estudiantes que se conectan y que entregan todos, están aquellos que no tienen conectividad, pero sin embargo hacen de todo para llegar, están aquellos que tienen conectividad, eligen no estar y lo comparten de esta manera y no están allí, y están aquellos que pueden ver los docentes que están porque bajan, se conectan, los ven en Facebook, pero no entregan ninguna actividad, pero ahí están.
Destacan en las entrevistas el trabajo de los preceptores, que están bajo esta tarea, cual detectives, buscando la manera de poder llegar a esos estudiantes que aún no se han subido a este nuevo escenario y es imperioso que puedan hacerlo. Otra de las tensiones es esto de que venimos mencionando, que es el desdibujamiento entre lo público y lo privado, que lo mencionó Norita. Estamos en un escenario hoy en donde entra la cámara, las redes sociales, los números de teléfonos, de celulares, las cuentas de Facebook, y esto ha generado también malestar. Lo público y lo privado, si bien veníamos de una escuela en que con el surgimiento de las nuevas tecnologías se habían hecho paredes más permeables, hoy esto explota mucho más porque el territorio, las paredes estas se hicieron, se desdibujaron mucho. Y las tensiones o las preocupaciones que plantean es, hay docentes que sienten como una invasión a su privacidad, el prender la cámara, sienten que es una invitación a la intimidad de su casa. Cuando las casas son integradas, cuando se tienen niños pequeños, lo familiar irrumpe en un ámbito que era laboral, escolar, y esto genera una gran tensión. Por ejemplo, otro docente en esta búsqueda de herramientas para poder mantener este acto de transmisión, dice que hay compañeros que tienen 2 chips de WhatsApp, entonces lo cambian y de esta manera delimitan también el tiempo en línea, o crearon otra cuenta de Facebook para poder mantener la intimidad de lo que comparten. Bueno, las preguntas son preguntas que tensionan hasta dónde cada uno quiere mostrar lo suyo, a dónde está el límite. Son preguntas a seguir investigando en este tiempo en que los hechos todavía están siendo. Estamos en el escenario mientras escribimos los guiones e inventamos las formas para que no se nos pierdan actores. En este tránsito tuvimos pérdidas, tensiones, pero también aprendizaje, ¿no, Lidia? Estás en silencio, Lidia. Perdón. Hay cosas que ya no se pueden hacer, como la presencialidad, hay otras que entran en tensión, y entonces fue necesario buscar otras formas para estar con los alumnos. Ahora bien, ¿qué es lo que se estaría perdiendo, se estaría alterando por la falta de encuentro entre los cuerpos y las miradas? Nos preguntamos. Bueno, ellos dicen, se pierde la posibilidad de ver eso que es lo que tiene de bueno la escuela, es lo que tiene de fascinante, ver los ojitos nomás cuando algo les sale, o se pierde el encuentro entre ellos, entre los estudiantes, porque se extrañan, los docentes afirman que la mayoría de los estudiantes plantean que quieren volver a la escuela, que extrañan a sus compañeros. Señala una docente que en la presencialidad, con las mismas actividades que van haciendo, ahí descubrí lo que pasó, por qué no entendió. Es algo que advertís en el momento, vos te vas de la escuela sabiendo perfectamente qué pasó. En cambio, en la virtualidad hay que esperar 5 o 6 días, a veces más, para advertir qué pasó y esperar que lleguen sus respuestas, para darte cuenta por dónde continuar, por dónde ir, qué gustó, qué no gustó, qué se entendió, qué no se entendió. En este mismo sentido comentan que en la presencialidad hay un estar encima de ellos continuamente. Si alguno no trabaja, te acercas al chico, le preguntas qué le pasa, tratás de ir incentivándolo, de reformular las cosas para que trate de arrancar, aunque siempre vas a tener alguno que no va a poder trabajar. En muchos casos a los estudiantes les cuesta organizarse, los profesores le iban ayudando en el manejo de las carpetas, porque según lo expresa la profesora de matemática, también eso se aprende y se tiene que enseñar. Ahora, en tiempos de aislamiento social, el tema son los trabajos prácticos. Están recibiendo, dice una de ellas, hasta 22 prácticos, no los encuentra, se pierden en ir encontrando los prácticos. Por ahí le dicen, profe, ¿qué práctico hice y cuál no? Tiempos para poner a pensar la escuela, para hacer cambios y, por ejemplo, intentar un trabajo interdisciplinario a partir de una temática para hacer menos cantidad de prácticos, o cómo hacer trabajos teórico-prácticos, lo que constituye una oportunidad para repensar la relación entre la teoría y la práctica. Se ubican como responsables del pasaje, del reparto de los bienes culturales, de dar
algo, alguien, en palabras de Telma Selmanovich, haciendo cuerpo a través de las voces, de los audios, recopilando escenas que ayuden a ver cómo seguir. También hablan de sus aprendizajes, se ubican disponibles para revisar sus posiciones, para repensar, como dice Paulo Freire, lo pensado, que los lleva a preguntas y planteos que nunca antes habían percibido. Por ejemplo, aprendí a usar más programas de internet y aplicaciones que no usaba. Aprendí a ser más paciente, que me cuesta. De entender que los otros no tienen la misma afinidad con la tecnología. A mí me gusta, dice la docente. Entender que los otros no tienen el mismo gusto que yo ni el mismo tiempo que yo. Y de a poco también con la forma de armar las clases. Aprendiendo en el camino todo lo que se necesita para poder llegar a los estudiantes. Dice otra, entre nosotros mismos, con otros compañeros, uno que investiga una cosita, invita a probar, otro que llegó con otra cosa, y bueno, vamos viendo diferentes alternativas que nos van surgiendo continuamente. Viendo e investigando, cambiando qué podemos dar y qué no, cómo podemos darlo en realidad, cómo cambiar para darlo de otra manera. Bueno, ¿qué es lo que reflejan estas narraciones, estas palabras de los docentes? Bueno, en época de lazos educativos virtualizados, el cuerpo a cuerpo estuvo mediado por las imágenes y la voz, objetos que no están siempre en relieve y presentes en nuestra experiencia educativa que conocemos. Se necesitó de adultos que estuvieran creando, inventando, buscando estrategias y formas de habitar escenarios para poder hacer posible el encuentro, para dar continuidad en algunos casos y en otros construir algo nuevo. Bueno, y aquí entra en escena otra de las grandes tensiones, que es la continuidad pedagógica. Nosotros fuimos encontrando en las entrevistas una búsqueda obstinada de formas para poder llegar, buscar por dónde entrar, guiados con la pregunta ¿qué oferta puede provocar el encuentro? Y entran en escena aquí las distintas posiciones que siempre han existido, los que entienden que hay que seguir el currículum y respetarlo, que la calificación, sin una calificación la escuela no tiene sentido, y aquí ingresarían este ejemplo que nos menciona Lidia, que es envío de prácticos, o sea, los chicos van recibiendo muchos prácticos. Y bueno, y por otro lado están los que sostienen que es necesario adaptarse a lo que acontece y que la escuela tiene que ser el lugar en el que se reflexione sobre la salud, sobre la sociedad, lo cotidiano, y pensar cómo vincular esto al trabajo escolar. En relación a esto último, hubo docentes que nos compartieron cómo fueron buscando la forma de adaptar sus propuestas a los intereses de los estudiantes y a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, un profesor de informática nos comentó que había decidido, planificado, trabajar con las computadoras en desarmarlas y armarlas para limpiarlas, porque a los chicos les gusta lo práctico y porque las tienen ahí. Una docente de lengua y literatura nos menciona que no tenía pensado dar el contenido cartas y decidió darlo de acuerdo a lo que todos estamos viviendo por las distancias. Y también otro tema, de acuerdo a lo que evaluó con lo que sucedía con los estudiantes, es dar organizadores como hojas de ruta. Una profesora de matemática nos cuenta que decidió dar sus contenidos con recetas, porque tienen allí la cocina, porque tienen allí a las recetas a su mamá, a sus tías, y pueden probar y ayudar de esta manera en la casa. Entonces hay que analizar qué pueden, qué no pueden, qué es necesario y qué no tanto. Abrir las puertas del conocimiento conjunto y no un cúmulo de conocimientos. Una docente nos dice, llega un momento que vos decís hasta qué punto le puedo exigir, porque tampoco sé. Entonces decís, bueno, bajemos la cantidad. Sabemos que es necesario que la escuela siga siendo ese espacio en donde se pone una pausa al afuera, que no hay que dejar de todo el currículum porque organiza y porque es el horizonte común, y porque que cada docente haga lo que quiera o pueda sería desigual. Las entrevistas dan cuenta de que la transmisión no se trata de la entrega de un paquete, sino de que suceda algo diferente. Por eso decimos de que te toque, de que los toque. Qué lindo, ¿no? Cuánto para pensar, cuánto que nos han ofrecido también, ¿no? Donado estos
docentes con los que estuvimos trabajando, a los que les agradecemos tanto, tanto, justamente abrir las puertas de su casa, aún, como decía al inicio, ¿no? En estas condiciones de virtualidad, porque sabemos que al esfuerzo que les implica todos los días, la tarea, el trabajo, le sumamos esto, querer tener una entrevista virtual, y la verdad es que han sido tan generosos en ese sentido, y bueno, y también evidenciamos en ellos esta necesidad, ¿no? De continuar el diálogo, de dejar en suspenso un ratito esa tarea de dar clases, pero para poder reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué mejor que eso? Y ahí lo que vimos justamente, este es un poco el cierre que queremos compartir con ustedes, ¿no? De lo que venimos pensando, es que hay educador. Acá tomamos una frase, una cita de Corinfeld, ¿no? Cuando él habla del estar educador. Y él dice, estar educador ocurre cuando podemos pensarnos en la tarea, sobreponernos a las encerronas y encontrarle la vuelta, encontrar una vía para resolver los conflictos. Estar educador ocurre cuando queremos estar en posición de desencadenar un movimiento en la transmisión. Y nos pareció bello porque justamente esto es lo que vemos en los docentes, que como en estas condiciones y ocasiones algo de la transmisión ocurre, ¿no? Y nos comparten no solo esas condiciones, esas formas, sino también esos dilemas, ¿no? Que tienen que resolver de forma permanente y que implican, por supuesto, en consecuencia, todo el tiempo una invención, ¿no? Seguir pensando qué hacemos, cómo lo hacemos. Y también lo interesante es ver cómo ellos lo que van sosteniendo justamente es esta idea del aprendizaje, ¿no? Nos parece significativo traerlos, bueno, somos todas, o la mayoría de nosotras, psicopedagogas, además, o sea, especialistas, se supone, o gente que está pensando todo el tiempo en el aprendizaje. Y bueno, justamente nuestros docentes los que nos han compartido son todas esas experiencias de aprendizaje, ¿no? Destacar entonces, bueno, justamente que la indagación nos permite poder ver esas condiciones y esas ocasiones, ver esas invenciones y de alguna manera reponer la pregunta sobre la transmisión, que implica también qué transmitir hoy, ¿no? Que creo que es algo que está poniéndose en juego de forma permanente. Y bueno, nos parece que si hay algo para transmitir hoy, tiene que ver con la idea del cuidado, ¿no? Además de esos contenidos, además de esos saberes, de la cultura que también hay que proteger, ¿no? El desafío es sostener de alguna manera el vínculo para que no se vayan, para que no desistan, ¿no? Y cuando digo sostener el vínculo, no estoy hablando de que no se vayan y que no desistan solo los estudiantes, también los docentes, también, ¿no? Los equipos directivos. Digo, ese vínculo supone ese entramado institucional que me parece que es necesario, digamos, en estos tiempos para sentirnos que nos estamos cuidando entre todos, ¿no? Que estamos no solo cuidando a los otros, sino cuidándonos y también cuidando el mundo, ¿no? En esta idea de la ética de la transmisión. Sostenemos además que es una oportunidad bien interesante para revisar nuestras prácticas para la escuela de mañana, ¿no? Porque tal vez surjan cosas nuevas, es un tiempo de pensamiento, de reflexión, y bueno, y ahí también nos sale la beta de investigadoras cuando decimos que también es un tiempo para reflexionar y para documentar, o sea, para sistematizar esto que venimos haciendo, para hipotetizar también sobre esto que estamos haciendo, qué está bien, qué no, qué salió mejor. En ese sentido es una situación siempre de aprendizaje. Hay mucho para pensar. ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué veníamos haciendo y siendo, ¿no? En términos de esta posición de educador. Y pensar entonces sobre las condiciones para que el aprendizaje tenga lugar. Decimos no iba, de diálogos, de conversaciones. Transmitimos también esta experiencia de los martes que nos atravesó a nosotras porque fue de alguna manera también un espacio de contención, de diálogo.
no solo, sino también para nuestra tarea docente, ¿no? Entonces, decimos que esto, la producción colectiva, y queremos dar cuenta en este conversatorio de eso, por eso decidimos hablar todas un poquito, compartir las preguntas, darnos la palabra, porque es lo que hacemos todos los martes, y es lo que da lugar bueno, a esta producción que hoy estamos compartiendo. En ese sentido decimos también que este es un tiempo de espera, que es un tiempo para aprender, y es un momento básicamente de predisponerse al otro, para que cuando volvamos no solo a las escuelas, ¿no? Cuando volvamos a vernos, sepamos que estuvimos, que estamos, que hay un nosotros. En ese sentido me parece que es un momento de amorosidad, de cuidados, de flexibilidad, de acompañamiento y de empatía. Me parece que nos parece como equipo de investigación, ¿no?, que es un tiempo justamente para pensar, para aprender, para darnos tiempo y para cuidarnos, básicamente eso. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Bueno, y cedo la palabra a Gaby, como a quien siga. Bueno, la idea era, nos pasamos, nos habíamos ensayado todo, más o menos 40, 45 minutos, pero bastante bien, no queríamos excedernos porque la idea ahora es justamente abrir al diálogo. Ahí yo les escribía que pueden, si no quieren hablar, no se animan, pueden hacer algún comentario en el chat, alguna pregunta. Pueden, si no, levantar la manito y hablar. Agustina es la que les va a ir dando la palabra para hacerlo de manera organizada, si les parece. Y como se está transmitiendo en vivo, también Alicia y Nati están mirando en el Face, si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, ¿sí? Así que ahora habilitamos el intercambio. Hola, acá en el Face Gabriela comenta, dice, lo que nos ofrecen es como mirarse en un espejo de la realidad que estamos transitando. Teresa nos dice, claro que debemos adaptarnos, los tiempos cambiaron, es un momento en el que debemos planificar maneras diferentes de llegar, no solo a los chicos, sino facilitar a los padres, también herramientas o formas para que puedan ayudar al alumno. Y Teresa, la pregunta es, dice, ¿sostener el vínculo? ¿O ahora recién se estableció el vínculo, que antes desde la escuela no se lograba? Hay mucha gente conectada, mandan muchos saludos, que es un placer verlas y escucharlas, y que están disfrutando del conversatorio. Bueno, muchas gracias. No sé, compañeras, si alguna quiere contestar o quieren que avance yo. Digo una cosita, Vivi, y arrancás vos Sí. si querés. Me gustó esto de mirarse en un espejo, ¿no? Esto que uno pueda de alguna manera poner en palabras lo que el otro está sintiendo. Se cumple un poquito el objetivo que teníamos de recuperar las voces de los actores. Eso me gustó mucho. Las diferentes maneras de llegar, yo creo que está estrechamente vinculado con la transmisión, y la pregunta es riquísima: sostener el vínculo o crear un vínculo que no estaba. Me parece que acá pone en debate la cuestión de que pareciera que con la presencialidad teníamos garantizado todo, todos aprendían, teníamos encuentro, pareciera, ¿no? Y ahora nos empezamos a preguntar por el desencuentro, por ese estar ahí. Muy, muy rico. No, las retomo nomás, pero si querés, Vivi, te escuchamos. Sí, creo interpretar en la pregunta de Teresa, en realidad me parece que está preguntando si hay vínculo ahora, ¿no? Que va apareciendo, digamos, pareciera que digamos, en estas condiciones. Bueno, esa es una pregunta que cada uno puede ir planteando, ¿no? Por eso ahí señalábamos también las respuestas que iban dando los docentes sobre esta preocupación por muchos de los que no se están subiendo, como dicen ellos, ¿no? O que no están apareciendo.
en términos estadísticos es preocupante, porque están hablando de solo un 30% de estudiantes que estarían hoy teniendo algún tipo de actividad en la plataforma, o bueno, en los distintos dispositivos que se van ofreciendo, permanente, ¿no?, de esos docentes por no solo ese 30%, sino más aún por todos esos otros que no están apareciendo, ¿no? Y en ese sentido, justamente, también la preocupación de la escuela, ¿no?, en ese entramado del que hablaba institucional, para justamente tratar de sumarlos, tratar de que allí estén. Y en términos de vínculo, y bueno, se trató también de esto, ¿no?, de ir generando otras condiciones para que ese vínculo tenga lugar. Y bueno, estas escenas que bien contaban mis compañeras, referidas a, bueno, ese toque, ¿no?, ese cómo estar ahí, esos gestos que dan cuenta de una idea del cuidado, de la preocupación por el otro, que muchas veces está vinculada a, bueno, estás pudiendo subirte, has podido entregar este trabajo o no, pero también ideas de preocupación también cuando preguntan, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo esta cuarentena? ¿Qué les está pasando con esto, no? Me parece que esos son todos gestos justamente de cuidado y también que intentan promover, ¿no?, ese vínculo educativo tan necesario para que la transmisión tenga lugar. No sé, Teresa, si te contestamos un poco, si querés compartir tu reflexión con nosotras. Acá María Elisa dice, momento de interpelar nuestras prácticas docentes. Uh-huh. Nora, ¿querés que te dé la palabra? No sé, Olivia. No, sí, me parece que interpelar Lidia estaba no es, levantando no es, la mano. Sí, interpelar no es criticar, porque la idea no es ni flagelarnos, ni victimizarnos. Me parece que es una oportunidad, porque pensar sobre nuestra tarea en este tiempo creo que nos va a habilitar a construir y animarnos a hacer cosas que antes no nos animábamos. Nos vamos a animar a hacer cosas nuevas, porque va a estar habilitada la creación, ¿no? A mí la pregunta que hizo la docente, bueno, me interpeló porque me surgió otra pregunta. ¿La presencia garantiza el encuentro? Digo yo, porque en la presencialidad están los cuerpos, pero yo lo puedo ver, pero ¿garantiza el encuentro? En cambio, en la virtualidad algo te tiene que tocar para que vos, como el ejemplo que dio la docente, por eso me parece re interesante, ¿no? Si el tema del vínculo, en la no presencialidad, me hace a mí como docente tomar conciencia que por algún lado tengo que abordar a ese sujeto para que algo de lo que le ofrezca le interese del mundo, ¿no? Entonces, me parece muy linda la pregunta para interpelarnos, ¿no? Porque a veces tan presente pensamos que todo lo que hacemos al sujeto lo interpela, y en realidad este es un momento para decir que no cualquier cosa interpele, que para que tocar al otro sujeto, bueno, hay que pensar y ver por dónde le entramos, ¿no? Como dicen algunos. Por eso me parece una pregunta muy interesante para pensar esto de la transmisión, y que si bien hay cosas que se han perdido, me parece que esta pregunta, que alguien se haga esta pregunta, mucho se ha ganado. Muestra un poco la riqueza de la oportunidad, ¿no? Tomo un breve, con respecto a la oportunidad. En una de las entrevistas, una docente lo resalta, de que en realidad partimos de que los vínculos, de la singularidad de los vínculos educativos, y que es algo que se construye y que no es para siempre, en la presencialidad tampoco. Y hay una docente que destaca la oportunidad de que hubo vínculos y lazos que se pudieron crear
que en la presencialidad no había sido posible. Ella destaca como un momento para repensar la escuela y se lanza a decir, como a modo de prueba, de si sería bueno que se mantengan ambos escenarios, porque hay algunos en los que se pudo llegar mucho más desde este lugar y quizás no en el cuerpo a cuerpo, encerrados en un mismo lugar. Eso, nada más. Gabriela pregunta, ¿cuáles serán los deseos de los estudiantes de esta nueva transmisión? No sé si interpreto, poder tener la palabra de los estudiantes, es decir, nosotros en este trabajo escuchamos a los docentes, ¿no? Bueno, será interesante poder indagar cuál ha sido la experiencia de los estudiantes, ¿no? Será para otro recorrido, como para poder escucharlos también, ¿no? Cómo habrán, cómo estarán atravesando este proceso. Se me ocurre re interesante también poder recuperarlo y poner ambos relatos a mirarse, ¿no? Y así de esa manera, como los protagonistas de este proceso puedan atravesar estos tiempos, ¿no? Con las alumnas del profesorado, que algunas están presentes ahora, de tercer año, en algunos de los foros surgió la inquietud de ellas, ¿no? Porque fuimos recuperando relatos de docentes para que ellas tengan un modo de hacer la práctica a través de los decires y de las propuestas que los docentes están armando en estos entornos. Entonces, alguna de ellas se preguntó, bueno, esto es lo que piensan los docentes, lo que planifican, ¿y qué les estará pasando a los estudiantes? Así que eso va a ser la pregunta que nos vamos a hacer después del receso, y vamos a hacer un pequeño trabajito de indagación desde el espacio curricular de las prácticas, ¿no? Va a ser muy interesante. Sí. 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 Acá María pregunta, ¿es la presencia o es el encuentro lo que enseña? Yo estoy como pensando en torno a qué entendemos por presencia, porque presencia es estar ahí, no en términos empíricos, reales, sino estar disponible ahí, sentir que vivís ese momento, que estás con el otro, y ahí me parece que se produce el encuentro. Entonces no sería o, sino sería y. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, me parece que tal vez la presencia de los cuerpos, digamos, ¿no? Habría que aclarar que pienso que uno puede estar presente sin estar físicamente, esto es lo que decís vos, pero tal vez la intervención de la persona que hizo la pregunta hace alusión a la presencia de los cuerpos, ¿no? De estar el cuerpo a cuerpo, se me ocurre, ¿no? Y bueno, no, entonces solo la presencia física no hace al encuentro, no hace al registro del otro, no hace a la disponibilidad, a estar atentos a lo que el otro necesita, apostar a que pueda aprender. Sí, estar docente, el estar, ¿no? Sí, comparto esto que está señalando Nora y que también le llamamos predisponerse al otro, ¿no? Claro. Sí, esto, estar atento a lo que el otro necesita, decíamos que esos son como los gestos de cuidado, ¿no? Que no solo tienen que ver con el cuidado del otro en su calidad de sujeto, de persona, sino también tiene que ver con esta idea del amor al mundo, ¿no? De esta idea de
de saber que también el otro hay algo más que necesita, que tiene que ver con esta idea de la transmisión, ¿no? Con esta idea de esos saberes, de esos conocimientos, ¿no? Que no son netamente los contenidos, ¿no? Lo son también, pero cuando uno transmite hay algo más, ¿no? Que transmite, y en este caso cuando pensamos en los docentes, nos gusta mucho una autora que es Laurence Cornu, que habla justamente de la transmisión, ¿no? Y de la ética de la transmisión, y ella justamente va a señalar que como docentes cuando transmitimos, no solo transmitimos eso que queremos decir o tonar, sino también transmitimos un modo de hacerlo, ¿no? Y ella dice, podemos transmitir también el amor o el fastidio que eso, ¿no? Nos repone a nosotros, nos significa a nosotros. Entonces, bueno, nos parece que algo de esto también se pone en juego en ese encuentro, ¿no? Pero bueno, básicamente esta idea de predisponerse al otro y de estar educador, como decía Nora, me parece que es central, ¿no? En este punto. Cari, ¿querés aportar algo? Que andas por ahí, te estamos escuchando con el micrófono abierto. ¿Se escucha? Bueno, yo estaba pensando que en las preguntas que escuchábamos, no se escucha. ¿No? Acércate más al micrófono. ¿Ahora se escucha? Un poquito más. Un problema técnico con la imagen. Pero ahí bueno, sí. Ahí sí. Estaba pensando en las preguntas que hacían las colegas y que uno puede como arriesgar o jugar algunas respuestas, pero a mí se me ocurre que la cosa ahora, cuando hablan de oportunidad, va más por el lado de, cuando empezaste el conversatorio hablaste de mimos. Hicimos esto también como un mimo. Lo dijiste medio así al pasar, rapidito, pero para mí fue muy fuerte y se vincula de alguna manera con lo que Gaby nos trae de la obra de teatro, ¿no? De estos personajes que andan en busca de autor. A mí me parece que habla de lo mismo. Mimos y personajes en busca de autor es un modo de buscar encarnar en algo. Es como volver a tomar cuerpo, volver a sentir. Se cortó, ¿no? Sí, bueno, está bien. Estoy hablando con el micrófono apagado, ahí está. A ver, ahora. Cari. Sí. Dale, Cari. Ahora escucho un poquito más. Sí, mejor. Mejor, bueno. Que pensaba en las preguntas, Se le corta. No se escucha, Cari. Qué lástima. Bueno. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno, ahí saqué todo. Voy de nuevo, que pensaba en las preguntas de las colegas, que en esta situación uno puede arriesgar algunas respuestas, pero me parece que la cosa va más por el lado de que al principio de tu charla vos hablaste de mimos. Fue darnos un mimo, y fue algo que pasó así, después empezamos a hablar de la investigación, en fin. Pero ese mimo, ese darnos un mimo, me parece muy significativo y tiene que ver con el juego que nos propone Gaby al traernos la obra de los 6 personajes en busca de un autor. Me parece que las dos cosas son lo mismo. Hablan de la necesidad de encarnar, la necesidad de hacer carne, ¿no? De tocarnos, de sentir lo sensible de lo que nos está pasando, volver a sentir. Entonces, no hay respuesta posible ahora, es algo que vamos a tener que ir construyendo. Hay una de las partes que Gaby no comentó, pero en la obra de los 6 personajes, esos 6 personajes no toleran de ningún modo lo que los actores hacen para lograr encarnarlos. Es como que se resisten a todas las maneras de actuarlos. No están de acuerdo, no se quedan conformes, y entonces es como que siguen buscando hasta que en un momento deciden
bajar del escenario y meterse en la realidad para ver si toman algo de eso y ellos mismos reinventan sus propios personajes, y ya no dependiendo del escritor, ¿sí? Del narrador. Entonces uno puede jugar, ¿quiénes somos? ¿Somos el escritor? ¿Somos el narrador? ¿Somos los 6 personajes perdidos que no logran encarnar? ¿Somos el público, los espectadores? ¿O nos vamos corriendo del lugar y los alumnos también entran en escena, los padres entran en escena, otros lenguajes son posibles? Me parece que esto de encarnar y volver a sentir es algo que es una oportunidad del momento. Eso por un lado. Y lo otro que me pareció hermoso, con esto de bajarme del escenario y escucharlas, el tema de lo polifónico, cómo ustedes traen en el diálogo una variedad de voces, ¿no? Porque también traen autores y escritores y gente que conocemos mucho y que queremos y nos ayudan a pensar la pedagogía, pero principalmente han traído la voz de la gente que está en el aula, digamos, la gente que está todos los días pensando cómo puede reinventarse y cómo puede crear en una situación tan difícil y de tanto riesgo, ¿no? Pensar en la creatividad cuando uno está mirando que hay un niño que no se sube, como si fuera algo muy alto, estamos parados muy altos y hay niños abajo que no logran subir. Esas son situaciones de riesgos y bueno, las estamos reinventando todos los días. Así que hermoso, se escuchó y trae muchas cosas para seguir pensando. Qué divino. Acá hay otros comentarios. Teresa dice, en realidad es una pregunta que surge, porque como dijo Gabriela, pensábamos que la presencialidad nos garantizaba todo. En cambio ahora estamos muy cerca a través de otros medios de comunicación. Y María Marta, por su lado, dice, entiendo que aprenden diferente, ni más ni menos, sino de manera diferente, y aprenden diferentes saberes en este contexto y en este formato de clase. Yo había pensado vincularlo, estos comentarios, y la pregunta ¿es la presencia o es el encuentro lo que se enseña? Con el concepto de experiencia de la Rosa, se me ocurría, ¿no? Experiencia no como hacer, sino que en el sentido que estábamos hablando de toque, de que algo me pase, ¿sí? No que pase, pueden pasar muchas cosas, pero que me pase a mí. Y como hemos visto en los relatos, que a pesar de la virtualidad y de los entornos, algo les va pasando a los profes y les va pasando a los y las estudiantes. Y a nosotros. Y a nosotros. Sí. ¿Quieren hacer algún otro comentario o teníamos un cierre pensado? Acá hay un último comentario. Carolina dice que es un momento interesante para pensar, no solo en el transcurso de las clases virtuales, sino también aprovechar la crisis para pensar en la vuelta, pensando en aprovechar y cambiar algunas cosas. Desde lo personal, logré conectarme con algunos estudiantes desde otro lugar, las charlas por WhatsApp, por correo, algo que antes no me había pasado. Interesante. Ayer, sí, ayer Dale. escuchaba a Fernanda Foresi, que citaba a Sandra Ziegler, que plantean que la pandemia ha sido una experiencia emocional muy fuerte para todos, para todas, y que la vuelta va a implicar pensar propuestas para el reencuentro, ¿sí? No como, hoy, como decíamos, hay docentes que están muy el currículum, lo que faltó. Bueno, planifiquemos de alguna manera ese reencuentro, ¿no? Me gustó esa idea de reencuentro, y ahí sí rediseñar, reinventar, pero volver al encuentro, al vínculo, ¿no? Sí, bueno, pero ahí volver a sostener lo que decíamos, ¿no? Que en realidad el reencuentro va a ser de los cuerpos, pero que el vínculo nunca decayó, digamos, ¿no? Esta idea de que esto que
yo señalaba al final, en el cierre, ¿no? Esta idea de que cuando volvamos a encontrarnos sepamos que estuvimos, ¿no? Me parece que esto es sumamente interesante. Pensar en esa vuelta, pero justamente una vuelta que supone un reencuentro en un sentido, pero a sabiendas de que siempre estuvimos, ¿no? De que siempre hubo alguien que estuvo pensando en mí, que estuvo predispuesto, ¿no? Bueno, a saber qué necesitaba, cómo estaba. Me parece que en ese sentido es, digamos, como clave, ¿no? Tener en cuenta esto, que no va a ser un reencuentro, digamos, de quienes hace mucho no se ven. Nos estuvimos viendo bajo otra forma, de otra manera, estuvimos conectados, ¿no? Desde otro lugar, y me parece que esto es clave también, ¿no? Esto que también señalás vos, Gaby, de la emoción, o las emociones que justamente generó toda esta situación, creo que podríamos hasta ir como calendarizándolas, ¿no? Me gusta este término que lo usa mucho una profe conocida para decir, bueno, a ver, en determinados momentos, ¿qué te fue pasando, no? Y me parece que a todos nos fueron pasando cosas, hasta en momentos bastante comunes, diría yo, ¿no? Yo les contaba a mi equipo de investigación que en un momento en abril, bueno, fue sentir, yo soy secretaria académica además en el curso, o sea, tengo relación con todos los docentes, con todos los directores de carrera, y en abril hubo un momento de ese clic, ¿viste? De ese, como diría Escliar, el darte cuenta, que yo creo que todos lo tuvimos en algún momento, y es la famosa crisis, ¿no? O bueno, esa sensación de mezcla de sensaciones, ¿no? De desasosiego por un lado, de temor por otro, de perplejidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, a mí me pasó en abril y me dio lugar a sentarme a escribirles una carta a todos los docentes de la universidad. Y la escribí llorando la carta, les cuento, la escribí entre lágrimas, porque era esa emoción de sentir que por un tiempo no los iba a ver y que los extraño, me emociono ahora también cuando lo pienso, pero hacerles sentir también esto, que yo estaba, más allá de la presencialidad o no, más allá de una pantalla que estuviese mediando entre nosotros, lo que sí quise transmitirles y hacerles sentir que estamos todos, que hay algo de ese vínculo, ¿no? Del que yo hablo, de ese entramado institucional que está presente y que nos tiene que hacer sentir que más allá de las dificultades hay ocasiones, ¿sí? Que más allá de las tensiones hay condiciones, que entre todos las tenemos que ir creando para esto, para sentirnos que estamos juntos y que cuando volvamos sintamos que aún en la distancia siempre estuvimos. Y que bueno, que vendrán momentos, digamos, de un encuentro de los cuerpos, ¿no? Que no va a ser menor tampoco, y va a ser terrible también, porque en realidad nos van a dar ganas de abrazarnos y no vamos a poder, tal vez. Hay un aprendizaje también ahí que hacer, ¿no? Pero bueno, me parece que es una experiencia muy fuerte para todos, muy fuerte para todos. Y de esto tenemos que aprender y mucho. Y creo que los docentes también nos están enseñando y mucho, cuando nos abren sus puertas, en este caso sus ventanas del Zoom, para compartir con nosotros, ¿no? Lo que están viviendo, cómo lo están viviendo. Y bueno, la verdad que siempre tan agradecidos, y bueno, y en mi caso particular también este hermoso equipo de trabajo que bueno, nos mimamos todos los miércoles cuando nos sentamos a pensar y a discutir y a compartir ideas, y cada uno desde el lugar que habrán podido ir viendo. Cari, que bueno, que siempre ella nos deja con esa dulzura que tiene, con esa sutileza, una idea. Ella es la artista del grupo, entonces está muy vinculada al arte, a la lectura, a la literatura, y bueno, nos aporta siempre ese mimo, ¿no? De hacernos pensar desde esos lugares. Y la verdad que agradecerle mucho porque ella está en Buenos Aires, es otra situación, pero siempre está presente.
Caro, que les cuento que está en México, ¿pueden creer? Así que nuestro equipo es de lo más internacional. Caro desde México también todo el tiempo se suma, no falta nunca, y está presente, bueno, y la verdad es que también nos aporta esas lecturas que ella tiene de su especialización, y bueno, y de su práctica también en el instituto. Y bueno, y así podría hablar de todas, Nora, Lidia, ni hablar, con las que también compartimos, y arrancamos siempre con preguntas que nos atraviesan como docentes, pero que nos llevan a pensar justamente teóricamente, ¿no? Sobre eso que nos pasa. Y bueno, y esto es un poco lo que quisimos compartir en este conversatorio, mostrarles una forma posible, porque en realidad es eso, es una forma posible, y la verdad que está hermosa, y bueno, yo estoy muy agradecida, y agradecida a Gaby por darnos esta oportunidad, al instituto, por hacer posible este espacio. Así que bueno, esto, compartirles mi experiencia también, ¿no? Bueno, y ahora, si les parece, teníamos una idea, seguimos con los múltiples lenguajes, la polifonía. Si ustedes habrán podido apreciar el flyer, elegimos una pintura, ¿sí? Es un cuadro de Natalia Koshka, que es pintora rusa, lo pintó en 1998, ahora vamos a compartir la imagen. Y por ahí nos gustaría, como cierre, si se animan y quieren, lo pueden escribir en el chat, lo pueden decir, una palabra, una frase. ¿Qué les sugiere la imagen a la luz de lo que hemos estado conversando? Esa sería la pregunta para ir cerrando. Asociación libre, larguen lo que les salga. Básicamente a la luz de la categoría de transmisión, ¿no? Que es un poco la centralidad del conversatorio, de nuestro tema. Hasta tiene los cuadraditos del Zoom, ¿viste, Vivi? Esta es la parte creativa de Gaby. Hermosa. Como verán, nos divertimos mucho también los martes, ¿no? En nuestros encuentros. Teníamos varias pinturas para elegir. Bueno, se puso Caro a buscar y nos mandó. Y por algún motivo nos pusimos de acuerdo y elegimos esa. ¿Qué le sugiere? Se llama Trazas de la Matriz. Pero más que el nombre nos interesa lo que sugiere la imagen. Ay, Caro pide una palabra, quizás. Se me ocurrió que pueden decir una palabra en base a, enlazándolo con la transmisión y lo que es la pintura. Si yo tuviese que decir una palabra, era emancipación. A mí, yo mirando la imagen, también pensaba en libertad. Creo que esto del encuentro tiene que ver con la libertad de querer ir al encuentro. Creo que también hay un querer, y creo que la libertad tiene que ver con eso, y con tomar decisiones, porque en este momento los docentes, en este contexto que ustedes muy bonito fueron describiendo en este escenario, estamos tomando decisiones, haciendo uso de nuestra libertad, y creo que, bueno, que tiene el costo de la posibilidad del error, o no, o de la certeza. Eso no sé, creo que lo iremos viendo en el transcurso. Pero creo que es libertad. Elegir ir al encuentro, elegir volver a encontrarnos, elegir compartir todo lo que, elegir cuidarnos,
elegir enseñar y aprender. Creo que es la libertad, eso. Y creo que esto que nos está pasando también nos da la posibilidad de recuperar esa facultad que tenemos los seres humanos de ser libres, de pensar libremente, de crear, así que esa palabra. Muchas gracias, me encantó la exposición y quedé pensando un montón. Bueno. Gracias, Flavia. Ahí Adriana dice, las palabras atraviesan las fronteras. Ese es como su cierre. Gracias, Adriana. Siguiendo un poquito a Flavia, un poquito a Flavia, cortito, me parece bien la palabra libertad, pero la libertad para la incertidumbre. El docente siempre tiene que tener la utopía de no poder cerrar nada, tener claro que nunca cierra nada. No lo cierra en lo presencial, no lo cierra en lo virtual. Digamos, uno tiene la incertidumbre. Educar para no sé. En algún momento servirá, digamos, la incertidumbre permanente de no saber cómo llega, cuánto llega, ¿sí? En qué momento llega, pero educar para la incertidumbre. Está bien. Sí, hermoso eso. Sí. En relación a eso que dice Silvina, yo cuando vi la imagen lo relacioné con la palabra abuelo, pero no lo pude despegar de esa palabra que está en el cuadro, que es traza, y pensé en trazar, y que digo, en ese vuelo el docente no tiene un único trazo, sino que está constantemente encontrando la vuelta, eso que Vivi contaba, ¿no? Esa toma de decisiones, y creo que en estos tiempos no sé si son tanto como de reflexión y de pensar, sino de vernos y de encontrarnos en estas realidades diferentes que ustedes encuentran, y en esa realidad que pintaron realmente, como decía el comentario, como un espejo, ¿no? En esta realidad que a los docentes, a mí me parece que hay como dos cosas que preocupan mucho, que es esa palabra que algunos autores definen como la contención, digamos, que están en relación a la retroalimentación, ¿no? Y al encontrar al otro, y en ese vuelo, digamos, siempre encontrarnos con otro, esa necesidad que describen ustedes de que también tenemos los docentes, que es el trabajo en equipo, el trabajo con otros y la necesidad, digamos, de construirnos. Esa palabra vuelo me llevó a repensar todo lo que ustedes expusieron tan claramente. Gracias por contarnos esa investigación y esa realidad tan concreta de lo que estamos viviendo los docentes, creo, en todos los niveles, no solo en el nivel medio. Sí, me sentí como súper identificada. Me encantó y les agradezco un montón. Me sirve un montón para el trabajo en las prácticas, saber que esta realidad que intento contarles a mis estudiantes es lo que está ocurriendo. Les agradezco muchísimo. Gracias, Rita. Gracias. Rita, compartimos la misma palabra. Me hizo escalofrío. Yo pensé, la primera que se me ocurrió fue vuelo, también. Sí. Bueno, les cuento lo que escriben en el chat. Katy dice experimentar para salir de lo conocido. Alejandra dice capacidad. Y Flavia agrega esto de arriesgar y soltar. Sí. Sí, total, qué lindo esto, arriesgar y soltar, por favor. En el Face también habían puesto cosas lindas, no sé, Nati, si estás leyendo. Sí. María Marta dice, me hace pensar en las ventanitas del Zoom, donde cada persona detrás tiene su propia parte de la comunicación. Pero como en la unión de todas esas apreciaciones se forma la comunicación. Carolina dice, la libertad detrás del vidrio. Gabriela, contemplar la enseñanza desde una ventana. Araceli dice, enseñar a volar como emancipación. Alejandra, una palabra, capacidad. Ana, transmisión como intento, vuelo. Alejandra, ver al otro desde mi interior. Teresa, reflexionar. Sí. Buenísimo. Dice, las palabras pudiendo llegar, ser transmitidas,
de nuevos modos, incluso volando. Muy bien. Qué lindo. Vivi, tenés el micrófono, activalo. Mucha idea de... Gracias. Sí. No, digo, mucha idea de vuelo, ¿no? De libertad. Me parece mucho esto, la palabra libertad. Y la asocio con invención, ¿no? Como esta cosa de que tenemos hasta la oportunidad, diría yo, de inventar otras formas, otros modos, otras cosas. Apareció mucho también, por supuesto, en el discurso de los docentes, ¿no? Como cierta incertidumbre o, bueno, cierta demanda por las condiciones, muchas veces institucionales, ¿no? Que no estarían dadas, como una plataforma, como orientaciones específicas, como esto de que me digan qué tengo que hacer, que claramente no está o no estuvo desde el inicio, y creo que también, no sé, lo asociaba con esto, ¿no? Que así como pudo haber sido un dilema o un problema, en un momento también me lo asocié con esta idea de un margen de libertad, ¿no? Porque ahí fue, nada, es que tuvimos que sacar ese estar docente, ¿no? Ese posicionamiento de decir, bueno, a ver, frente a esto, ¿qué hago? Y salir a hacer, ¿no? Me parece que esta fue la idea siempre del proyecto de investigación, recuperar eso, lo que se puede, lo que se hace. Esa también es una idea que tomamos de Perla Selmanovich, ¿no? Porque ella lo que dice justamente también, ¿no? En términos investigativos. Ella dice, también hay que pesquisar sobre lo que se está haciendo, ¿no? Lo que está saliendo y bien. Porque, bueno, también en investigación hay como una historia, digamos, ¿no? De centrarnos más en las dificultades, en los factores que afectan, que inciden, que hacen que algo no se pueda, en los obstáculos. Y de Perla nos gusta mucho esta idea cuando ella dice, bueno, pesquisar cuáles son esos indicios, esos gestos, esas huellas, ¿no? Esas pequeñas escenas que dan cuenta de que algo está pasando y que está bueno que pase. Así que bueno, este fue también, ¿no? El objetivo, como les dije en el inicio del conversatorio, de compartir también eso, porque me parece que son tiempos en donde, bueno, tal vez uno se siente avasallado por esto, por lo que no se puede, por lo que no hay, por lo que no se tiene, por lo que falta, ¿no? Y me parece que también reponer, reivindicar, ¿no? Poner, digamos, sobre la mesa lo que sí se está pudiendo, cómo se está pudiendo, ¿no? Qué está saliendo, qué se está haciendo, nos pareció que también podía ser un gran aporte. Bueno. Pensaba también, pensaba en soltar, en la palabra soltar, ahora que que miro la imagen. Soltar, dejar ir. Dejar ir y con ternura tal vez, porque es un vuelo liviano, un vuelo bello, ¿no? Es algo hecho a mano, con papel, sacado de un libro, es parte de la letra, de lo que traemos, de un objeto que nos es tan propio, pero dejarlo ir porque, con esto, porque tal vez ya no nos sirve para lo que se está presentando y tal vez al dejarlo ir pueda dar lugar a cosas nuevas, pueda como crear un espacio, y al haber espacio vacío nos permite volverlo a llenar con algo nuevo, ¿no? Sí, yo pensaba ese libro que Rita me parece que miró ese objeto y le surgió la palabra abuelo, que tiene que ver con ese reservorio de memoria desde al cual nos filiamos y no quedamos sueltos. Me parece que volar, pero no sin el abuelo anterior, ¿no? Es como que es imposible, sin una base, sin un aporte, sin una apuesta, poder después hacer mi propio vuelo, ¿no? Entonces me parece que la parte de ese libro me encantó, y lo que dijiste del abuelo también, Rita, porque no sin el abuelo, pero ya despidiéndome del abuelo, sería así, ¿no? Rita, porque vos hablaste de abuelo o de vuelo. Abuelo. Yo abuelo. ¿Qué dijiste, Rita? Yo dije vuelo, pero ahora, pero lo que pasa es que también establecí una relación con esa palabra trazo,
de trazar, digo que hay una línea trazada, que hay una construcción, ¿sí? Y también pueden poner en palabras lo que dice Nora, ¿no? Y bueno, esto que nos va pasando, también podemos establecer la analogía esa que dice Gabriela con la obra, ¿no? Donde esos personajes son atacados durante toda la obra, y creo que todos en algún momento, no sé si en la palabra ataque, pero nos sentimos como en esta incertidumbre, como por ahí, con diferentes reacciones, diferentes sensaciones, pero volver a recuperar lo que podemos hacer, porque los docentes somos súper creativos y súper sueltos para, digamos, reorganizarnos, tomar decisiones, reevaluar, reconsiderar, y entonces me parece que todo está unido, y qué copada es Karina, chicas. Qué buena tenerla en el equipo. Sí. Yo, qué sensible. Quería conectar, siempre para pensar la transmisión, pienso en un escrito de Galeano, del alfarero, que me gusta muchísimo, y alguna de ustedes dijo recién eso hecho a mano, como es ese papelito hecho a mano, y pensé en la idea del artesano. Y ese escrito que tiene Galeano es que el alfarero viejo se va despidiendo ya de su oficio y entrega al alfarero joven su mejor pieza, ¿sí? La mejor pieza que él hizo. ¿Qué hace el alfarero joven? La estrella contra el piso, la rompe en 1000 pedacitos. Cada vez que lo recuerdo se me hace una cosita. Y con esos pedacitos hace una obra nueva, ¿sí? Para mí, esa idea que transmite Galeano es un poco también lo que Silvina trae, que nunca sabemos los efectos, la incertidumbre, qué es lo que el otro va a hacer con eso que estamos entregando, ¿sí? Uno entrega, pero no van a salir copias, ¿sí? Pensaba en eso, en la idea de artesano. ¡Hola, Nehuen! Apareció Nehuen. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Si es por nosotras, seguimos una hora más. Sí, ahí estoy viendo los aportes. ¿De qué, Vivi? No se escucha. Espera. No, ahí estaba mirando que hay varios aportes también de Carolina Borrazas. Caro es una docente que participó también de las entrevistas y estuvo acompañándonos muy generosamente. Bueno, y ahí también escribe en el Facebook algunas ideas para compartir. Sí, acá Carolina dice, coincido con Soltar, porque está la libertad de armar una clase y la autonomía del estudiante cuando devuelve la tarea. Cuando estamos en el aula tendemos a guiar las actividades. Ahora la autonomía de sus casas genera cosas nuevas. Claro. Claro, qué interesante. Perdón, Gaby, que yo te interrumpí. No, ¿les parece que vamos cerrando? Sí. ¿Te parece, Silvina? La responsable del instituto. ¿Te parece, Silvina? Y yo quería... Lo que ustedes digan. Caro, dale. Solo un instante, después de escucharlas ahora un ratito, cuando preparamos queríamos transmitir lo que es hacer investigación, y Gaby insistía en que no es aburrido, no es que, bueno, y tratar de hacer este conversatorio algo que se asemeje a nuestros martes de encuentro, y realmente creo que lo hemos logrado, traer autores, traer la voz de los docentes, y conversar entre nosotras, y con lo que irrumpe, como irrumpe los familiares, como irrumpe Nehuen, que ingresa y que se le puede dar entrada, ¿no? Bueno, eso, nada más. En esa línea, Caro, bueno, yo desde que estoy adentro del instituto que hago investigación y me apasiona, y soy como una militante de la investigación, y quiero que la gente deje de verla como esos locos que están ahí metidos totalmente alejados de la realidad y no saben lo que pasa, vienen, nos sacan información, escriben artículos, no es eso. Entonces,
un poco otro de los grandes objetivos del conversatorio es esto, es mostrar que la investigación es esto, es vida, es estar codo a codo, es estar pensando juntos y acompañándonos. Así que gracias por prenderse en esto, buenísimo, y feliz de estar en el equipo, en el instituto, y un agradecimiento especial a Agustina, a Jorge, que hicieron posible que esto funcione como funcionó, que siempre puede pasar que nos desconectemos y todo funcionó muy bien, así que muchas gracias. Gracias a los que están en el Zoom, que han sido invitados, muchísimas gracias por estar ahí, y hay muchos que no han podido, y bueno, y los que están del otro lado, y un agradecimiento especial a los profes, ¿sí? Sí. ¿Listo, Silvina? Sí. Bueno, un cariño grande al instituto, los quiero mucho, yo tengo mucha historia con ustedes, así que saludos a todos. Del mismo modo, también agradecerles muchísimo, muchísimo, como les dije al inicio, siempre para nosotros es de una generosidad y de una calidez especial recibir la propuesta de ustedes, bueno, y seguir compartiendo estos espacios que ojalá que se repitan, que sean muchos más. Silvina siempre a disposición, y bueno, y todo lo que podamos hacer y compartir siempre nos viene bien porque aprendemos mutuamente. Hay mucho para aprender y nosotros también aprendemos mucho de ustedes. Así que gracias. Bueno, bien. Gracias.